Buenos días, mi nombre es Fernando Andrés Baba, yo soy licenciado en diseño multimedial y soy profe en la Facu de Artes. Y básicamente les vengo a contar de un proyecto al que me llamaron, que se llama Negligencia Artificial, y que yo entré por una necesidad de dar como un apoyo en la cuestión técnica, justamente en la relación entre el WiMumo y una serie de obras que se están desarrollando. El proyecto está muy en desarrollo, así que lo que voy a hacer es contarles un poco los problemas con los que nos fuimos encontrando y por dónde estamos caminando ahora y nada, y mostrarles como un poco cuál es la visión que está teniendo el equipo de hacia dónde se quiere ir o en qué discusión estamos de hacia dónde queremos ir. Básicamente, el objetivo es, como yo estoy más metido en la parte técnica, voy a hablar mucho del objetivo, no desde lo discursivo ni desde lo artístico. En este momento, mi objetivo es más la resolución técnica, entonces está un poco desensamblado de la cuestión de la obra y como una cuestión más expresiva, pero esa parte también está. Esencialmente, lo que estamos tratando de hacer, el objetivo es poder traducir el movimiento de un músculo al movimiento de un motor. Llevar del movimiento del cuerpo de un performer o una performer a el movimiento de un objeto que a través de motores, electromotores y de distintas plaquitas electrónicas va a poder moverse y transitar el espacio. Ahora, cada uno de estos objetos es un experimento en sí mismo, no hay dos objetos iguales, y este es uno de los primeros bocetos en lo que están viendo en pantalla de lo que fue, de cómo empiezan uno de los primeros objetos, uno de los primeros desafíos. La idea es que cada uno tenga un movimiento, pero a la vez que cada movimiento sea único y que puedan estar conectados, que tengan esa sensación de continuidad entre el movimiento de quien tiene el WiMumo, de quien está conectado a los sensores, y el movimiento de la pieza que se ve. Entonces, construir una relación entre ambos objetos, un diálogo. Y bueno, para eso lo que necesitamos, o sea, los objetivos, las metas a cumplir es, bueno, vamos a tener que hacer el sensado de los músculos, vamos a tener que comunicar los datos entre todas las partes, ya vamos a ver qué partes están involucradas, hay que filtrar esos datos. Estábamos recién escuchándolo a Lisandro, que nada, están desarrollando todo un tema de cómo filtrar los datos, de cómo reconocer movimientos. Bueno, nosotros necesitamos, vamos a tener en una punta un motor, un actuador, un objeto que se mueve, que va a necesitar determinada información, y del otro lado lo que estamos obteniendo es algo mucho más duro y ruidoso, que es el sensado propio del cuerpo. Entonces, en medio necesitamos hacer un filtrado y una traducción de qué datos queremos que llegue a partir de ese movimiento del cuerpo. Y por otro lado, hay una quinta pata, que es la de diseñar y animar ese movimiento. Digo, el objeto puede simplemente moverse o puede moverse diferente. Hay como muchos matices para explorar en cómo queremos que sea ese movimiento. No es lo mismo algo que simplemente gira y golpea a algo que frente a determinada acción reproduce un giro 3 veces o distintas matices. La tecnología que estamos usando para llevar esto a cabo es, por un lado, una placa de desarrollo, que es el ESP32. Es la misma placa, tengo entendido, que está dentro del WiMumo. Es una placa que permite conectarse por Wi-Fi, por Bluetooth, y que además permite ser programada. Por dentro uno decide qué hacer con esa información y permite enviar señales, en este caso, a un puente H, que es la plaquita que está a la izquierda, que nos permite dividir voltajes para poder hacer funcionar un motor. Esto se usa con motores de corriente continua. Lo que nos va a permitir hacer es controlar velocidad y dirección de cada uno de los motores. Entonces, sintetizando, el SP32 va a tener que recibir de alguna manera la información del WiMumo y va a tener que mandársela al puente H para controlar una serie de motores. ¿Qué motores? Se estarán preguntando. Bueno, esa es una pregunta abierta todavía. Cuando arrancamos el proyecto, hubo una
bastante tiempo que le dedicamos a probar distintos motores que tuviéramos acceso. Arrancamos con motores paso a paso, que son motores en donde uno puede controlar la cantidad de pasos que da un motor, siendo que cada paso es un poquito de rotación. En un momento apareció la posibilidad de usar servomotores, terminamos queriendo utilizar motores de continua por una cuestión de que por el formato que estaban tomando los distintos objetos, parecía que lo que mejor iba a funcionar eran los motores de corriente continua, pero el problema empezó a ser, bueno, el peso de los objetos, cómo estaban diseñados, cuánto tenían que mover, de qué manera tenían que hacer la fuerza. Entonces, la parte del motor concretamente sigue siendo como un capítulo abierto. Ahora compramos hace poco un nuevo motor que todavía tenemos que probar y estamos utilizando las pruebas que estuvimos haciendo, las hicimos hasta ahora con un motor de levantavidrios de autos, que eso hasta ahora es lo que mejor está funcionando. El plan general que teníamos para hacer armar toda esta obra, toda esta propuesta, consiste en, bueno, utilizar el Wimomo para censar los distintos músculos del cuerpo, utilizar un router para conectar el Wimomo, una computadora y un SP32, que el SP32 estaría directamente conectado al objeto. Entonces, tanto el SP32 como la computadora como el Wimomo, los tres conectados a la misma red Wi-Fi, de esta forma poder tomar la señal del Wimomo, enviárselo a una computadora que se encargue de acomodar esos datos y enviárselo de vuelta al SP32 ya con acciones claras de qué movimientos tiene que realizar y de qué manera. Cada uno de estos elementos corresponde a uno de los 5 puntos que habíamos visto en el principio. Por un lado está la comunicación entre todas las partes, por otro lado está el sensado, que lo va a hacer el Wimomo. La computadora se encarga de filtrar las señales y de traducirlas en acciones concretas, y después el SP32 se encarga de ejecutar ese movimiento, de ejecutar la parte del objeto. Lo que tenemos hasta ahora realizado, lo que hemos podido realizar es, ya tenemos funcionando todo, ya se mueve, lo estuvimos probando mucho con Alejandra, y lo que está sucediendo hoy es que Alejandra genera movimientos y nuestro superobjeto empieza a caminar y empieza a andar por una habitación. Entonces, como que el circuito está funcionando, la comunicación está funcionando bien, el sensado está funcionando bien. Ahora las partes en las que nos estamos deteniendo, las partes que nos quedan continuar es, bueno, en ese filtrado de datos, en esa traducción de la información que llega del sensor y que después va a ir al objeto, ¿qué queremos generar? ¿Cómo los queremos filtrar? ¿Cuánto ruido queremos que pase o no? Y si queremos que eso llegue al SP32 como frases cortas, como por ejemplo decir, bueno, ahora camina 3 pasos, y dejar que esta muleta que veíamos en el primer ejemplo, que de pronto frente a determinado movimiento recorre una cierta distancia ya prefijada, o queremos que sea algo más reactivo, queremos que sea algo más fluido, en donde un movimiento significa una respuesta casi idéntica desde el otro objeto, y que frente a un movimiento más continuo, ahí sí la muleta empiece a caminar. Todas estas cuestiones las estamos descubriendo. Y nos lleva al último punto, que es la parte, ahora que ya tenemos cada una de las partes entre sí funcionando, comunicándose vía OSC. Para quien no sepa, OSC es un protocolo de comunicación que permite conectar dispositivos y programas entre sí. Ahora que ya tenemos todo funcionando, lo que nos queda frente adelante para lo que queda del camino es, por un lado, el proceso creativo de diseñar y de imaginar cómo van a ser estos movimientos, de imaginar qué queremos lograr de la muleta, qué queremos lograr del performer, cómo queremos que sea ese diálogo, y qué queremos que brille más, qué queremos que aparezca más, y definir bien estas cuestiones del filtrado, terminar de pulir bien para que no sea algo desgastante. Frente a esto, aparecen un montón de preguntas y de cuestiones que nos vamos a seguir enfrentando antes de encarar todos los nuevos objetos y la cantidad de objetos que sean.
En principio estamos trabajando solo uno, pero empiezan ya a aparecer cuestiones que tenemos que empezar a resolver o que tenemos que empezar a pensar. Por un lado, una pregunta es: ¿qué músculos del cuerpo vamos a censar? Tuvimos una experiencia muy interesante cuando estábamos probando con un pequeño motor de autitos, un motor de este tamaño. Lo conectamos al corazón y de pronto ese motor estaba reproduciendo literalmente ese latido. Entonces de pronto parecen la posibilidad de censar partes del cuerpo, censar movimientos involuntarios que nos olvidamos que existen, pero que podemos llevar ahí y que podemos traducir a estos objetos. Entonces de pronto algunos movimientos que no tenemos conciencia de que los realizamos, por ahí el objeto nos los puede evidenciar y construir este diálogo en donde el objeto se comporta como todo eso que nosotros no sabemos que estamos haciendo. Eh, Otras preguntas van a través de, bueno, puede ser que no, puede ser que sea el brazo, puede ser que censemos movimientos, solamente movimientos intencionales, pero ¿cómo queremos que llegue esa información? ¿Queremos que sean como órdenes que uno da y el objeto responde? ¿O queremos que el objeto reaccione al movimiento de forma más continua? Una de las preguntas que apareció en medio de los testeos y de las pruebas es, bueno, ¿y cómo, dónde, qué elementos censamos o cómo enviamos esa información para que de pronto eh, la performer Alejandra no se agote? Porque estábamos censando de pronto solamente que abra y cierre la mano, pero para producir un movimiento continuo ella lo tenía que hacer repetidas veces. Y claro, para que la obra, para que el objeto pudiera trasladarse a una cierta distancia, Alejandra tenía que agotar la mano y básicamente agotar el músculo, y de pronto no resuelve esa necesidad. Entonces, esas son por ahí las preguntas en torno a, bueno, cómo filtramos los datos, cómo los enviamos al SP32, cómo producimos ese movimiento y qué movimiento queremos diseñar. Hay una posibilidad abierta que es decir, bueno, le damos a cada objeto una serie de frases y tomamos del Wimumo solamente los picos, solamente los momentos en donde la onda explota. Entonces, por ejemplo, podría suceder que frente a un movimiento brusco se reproduzca una frase en el objeto y que frente a movimientos más sutiles eso no suceda. Entonces, o suceda otra frase distinta. En cualquier caso, todas esas cosas nos quedan por explorar y por resolver matemáticamente. Y después, por último, hay una cuestión de una necesidad que a mí me surge, ahora que ya están las partes funcionando, de decir, bueno, ¿y qué queremos? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo la información que nos da el Wimumo, la praxis de la performance, la praxis de la danza, la praxis de lo que sucede con el cuerpo humano, sacarle el provecho máximo y llevarlo a estos autómatas, a estos objetos amorfos, desorientados, que de pronto van a recibir esa información, van a generar movimiento, que es lo máximo que le podemos sacar. Nosotros ahora el objeto en el que más estamos trabajando es el que veían en la primera diapositiva, que es una muleta con un motor que básicamente se mueve como dando brazadas al piso. ¿Qué es lo máximo que podemos sacar de esa muleta? ¿Qué es lo máximo que podemos sacar de ese dispositivo? Podemos hacer que solo se traslade, podemos hacer que se traslade a distintas velocidades, y cómo lo podemos relacionar con el movimiento y con la exploración propia que está haciendo Alejandra o quien sea después el performer al momento de utilizar el coso. Tiene que ser algo espontáneo, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo podemos diseñar esta interfaz entre estos dos elementos para que sea lo más potente posible? Y bueno, en ese ámbito nos estamos moviendo. A mí me gusta contarlo de esta forma porque después en el momento de sentarse a programar, uno lo único que ve son números y ondas y está medio como solo con la computadora y el mundo se pierde, pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es eso, cómo trasladar un movimiento a otro de la manera más enriquecida posible y ver todas las posibilidades que podemos explorar a partir de estos objetos que, de nuevo, cada uno es único y cada uno es un experimento propio. Pero bueno, más allá de eso, quiero saber si se entendió todo y quiero como abrir a preguntas y agradecer por el espacio y por el lugar.